Patricia Munier, Rodrigo Alonso. Yo decía, 20% de lo que está tirando, porque ni siquiera el 25%, me parece que lo están tirando más abajo todavía. 20% propone el Gobierno Nacional de proyección de inflación. Me parece que se saltean lo de la devaluación y cómo repercuten los precios. Y todos dicen un promedio de aumento de precios del 40%. Sean tarifas, servicios y alimentos. De trabajo. ¿Cómo hacen, digamos, los dirigentes sindicales ahora en este marco? ¿Qué es lo que hacen? Acá es un año de muñeca de dirigente, ¿no? ¿Cómo se dice? En verdad es un año con una situación distinta a lo que sucedía en años anteriores, ¿no? En primer lugar, las declaraciones del ministro a nivel nacional ayer nos llaman la atención. Primero que nos llama la atención cuando hay, se va a llevar adelante el día de mañana una reunión paritaria a nivel nacional, donde ahí es donde se tiene que discutir el tema salarial, ahí se tiene que discutir, no se tiene que discutir en los medios de comunicación, se tiene que discutir en la mesa paritaria, y encima con un porcentaje de aumento que nosotros ya desde el vamos entendemos que es totalmente insuficiente, que no cubre para nada las expectativas que tenemos los trabajadores de la educación. Nosotros creemos que el ámbito paritario, que es un ámbito donde mucho hemos peleado para tenerlo, se debe fortalecer con discusión, pero con la discusión de todos y con la discusión de los trabajadores. Y cuando hablamos de la discusión de los trabajadores, nosotros tenemos mucho para aportar cuando se habla de salario y cuando se habla de condiciones de trabajo, porque, como se sabe, la paritaria no solamente es una paritaria salarial, aunque sabemos que es el tema central, donde hay mayor expectativa, pero hay otros temas que también se discuten ahí. Nosotros creemos que es un contexto distinto, es un contexto donde nosotros vamos a pelear fuertemente para que la paritaria sea libre, para que no tenga techo, para que nosotros podamos recuperar el poder adquisitivo y particularmente en nuestra provincia para que podamos seguir avanzando en un proceso de recuperación salarial que se ha dado en los últimos años. Así que desde ya que ese porcentaje de aumento no cubre en nada las expectativas que tenemos el conjunto de los trabajadores de la educación. ¿Cómo resuelven ese porcentual, digamos, La paritaria docente federal establece un piso que debe garantizarse en todas las jurisdicciones provinciales, que en este caso Bullrich pretende que sea un techo, lamentablemente, y que por supuesto, como dice Rodrigo, rechazamos, pero establece un piso que debe garantizarse en todas las provincias de nuestro país. Eso no quiere decir que Santa Fe tenga que estar atado a ese piso. De hecho, superamos ese piso y podemos superar el porcentaje también, teniendo en cuenta además que el año pasado el incremento salarial entre el escalonado de marzo a julio, en algunos casos llegó hasta casi el 27, 28%, casi el 30%, no podemos hablar este año de menos de eso, porque la situación económica es absolutamente distinta, porque está mucho más devaluado el salario, porque el poder adquisitivo se perdió de otra manera, más despiadada y brutalmente, así que entendemos que debería ser esa. La ministra Balaguer dice esperar la referencia nacional. Bueno, nosotros entendemos que podríamos sentarnos a discutir, mientras tanto, algunas cuestiones, porque además no es una discusión tan sencilla discutir salarios. No es, bueno, hay esta cantidad de dinero, cómo lo repartimos, así lo dividimos, lo sumamos y lo restamos. Hay toda una cuestión que nosotros siempre peleamos desde los gremios, el respeto a la carrera docente, a la antigüedad, a los cargos, a la jerarquía de los cargos y demás. Es una cuestión es el sector difícil. Más complejo para poder generar es un sector complejo, sí, propuesta, sí, ¿no? Absolutamente complejo, porque además una cosa son los cargos, otras las horas cátedras, y hay que dejar conformes a todos, digamos, ¿no? Pero es un tema complejo. Sumado a eso, cada uno de los sindicatos tiene sus cuerpos orgánicos y sus cuestiones estatutarias que también deben respetar nuestros tiempos para que nosotros después podamos resolver. Digo esto porque siempre ocurre que a último momento y antes del inicio del ciclo lectivo, todo el mundo está desesperado para ver qué hacemos los docentes. Digamos, tendríamos que tener tiempo. Si hubiéramos empezado ya en enero, podríamos estar discutiendo con más tranquilidad. Está bueno lo que decís porque uno supone que el resultado final de la formalización del llamado es un seguimiento.
Sí. Es un seguimiento de trabajo y sobre todo, digamos, cuando tenés una ministra de Educación que viene ya de la anterior gestión. Sí, hay continuidad de gestión, así que por lo tanto no hay excusa para decir no conozco el sistema, pero lo importante es que nosotros apostamos siempre al diálogo y a consensuar una propuesta que más nos convenza. Digo esto porque hay mucha gente que cree, y a veces los padres sobre todo se enojan, padres y madres, con los docentes, porque dicen que los docentes ya empiezan con el tema de que les encanta hacer paros. Y nosotros no apostamos al conflicto. El conflicto es la medida que nosotros tenemos para hacer notar al gobierno provincial, al nacional, o a quien tengamos que hacer, en el caso de los docentes privados, a los mismos empleadores de las escuelas privadas, determinadas cuestiones que tienen que ver en algún momento con lo salarial, en otro momento, como decía Rodrigo, las condiciones de trabajo y demás. ¿Marcan una diferencia entre lo que es el manejo del gobierno nacional con el provincial? Por ejemplo, más allá de que pasaron 45 días de las dos gestiones, ¿no? De comienzo de Lifchit como también de Macri. ¿Pero marcan alguna diferencia o no ven diferencias, digamos, en el manejo de esta cuestión salarial y como punto de partida? No, en verdad en el gobierno provincial nosotros ya veníamos trabajando en el ámbito paritario, así que en esto ya nos conocemos, prácticamente todas las reuniones estipuladas vamos con nuestras propuestas, podemos llegar a acuerdos, a disensos, pero ya en un ámbito que las dos partes conocemos ampliamente. A nivel nacional indudablemente que no, que es un nuevo escenario con un nuevo gabinete educativo y donde indudablemente ahí nos tendremos que conocer y bueno, esperemos llegar también a los acuerdos. Hay que decir que no empezamos bien, empezamos a nivel nacional en una primera reunión en donde el ministro de Educación es designado por un decreto de necesidad y urgencia, en donde omite dos luchas históricas que hemos tenido los docentes, que es la de la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo, donde tuvimos que batallar y hace una semanita, 2 semanas que se corrigió ese decreto, que se podía haber corregido muchísimo antes, ¿no? Y por supuesto que con algunas declaraciones del ministro que nos preocupa cuando habla de evaluar el sistema educativo, de evaluar a los docentes, sin previamente haberlo discutido en el ámbito paritario. Nos preocupa esta discusión, este porcentaje que tienen los medios de comunicación, también eludiendo el ámbito paritario. Así que bueno, esperemos que podamos zanjar las diferencias y llegar a un acuerdo que, como dice Patricia, es la expectativa que tenemos todos los trabajadores, ¿no? Los maestros, los profesores, no tenemos como objetivo hacer paro. El objetivo nuestro es mejorar las condiciones de trabajo, que tiene que ver con el salario, con la estabilidad, con la creación de cargos, con la infraestructura escolar. Ahora, no solamente una expresión de deseo, también tiene que haber una voluntad política de los gobiernos para que esto pueda suceder. Hoy por la mañana, Sonia Leso, a través de medios de comunicación, afirmó que el pedido de CETERA va a ser de un 35%. Por su parte, hoy tuvimos la posibilidad de dialogar con Sergio Romero, titular de UDA Santa Fe. Habló de un sueldo inicial de 12.000 pesos. Voy a eludir el ámbito de paritarias y les voy a preguntar cuáles son los porcentajes o los montos mínimos que ustedes están manejando para estas próximas paritarias. Esos son más o menos los números, ¿sí? Porque incluso nosotros, cuando en diciembre pedimos el bono navideño, hablábamos de un bono de 4.000 pesos que significaba más o menos un 35-40% de un sueldo de un cargo docente inicial. Así que estamos hablando, esta mañana casualmente con motivo de otro encuentro, estuvimos charlando con los compañeros de ANSAFE y hablábamos de ese tipo de porcentajes. Más allá de la prudencia que uno siempre tiene en los porcentajes y los números y demás, lo que nosotros decimos es que no puede ser inferior a lo que conseguimos el año pasado. ¿Cuál es el componente que más, o sea, sus equipos técnicos dentro de los sindicatos, es el que más le llamó la atención de que subió? Digamos, ¿son los alimentos o hay otro componente más? No, digamos, básicamente el tema alimentario es, los alimentos. Sí, sí. Es una preocupación. Sí. Y la otra preocupación que nosotros tenemos es la eliminación de subsidios, que va a implicar un aumento en las tarifas.
no particularmente a los ciudadanos santafesinos, en algún caso se va a dar, ¿no? Pero sí a las grandes empresas, que esto va a implicar que también a partir de marzo-abril puede haber otra escalada inflacionaria que indudablemente nos haga perder poder adquisitivo. Por eso estamos ante un panorama económico totalmente distinto y donde, bueno, tendremos que buscar la estrategia, no solamente para recuperar el poder adquisitivo, sino también para que la paritaria quede abierta para discutir permanentemente el tema salarial. Recién lo mencionabas, digamos, pero quiero ahondar sobre el tema. La evaluación, a ver, con otra fachada, con otra presentación, pero me parece que el tema de fondo es la evaluación de los docentes. Que bueno, no es la primera vez que lo menciona Bullrich. Cuando era el titular de la cartera en la capital federal también lo había presentado. Nosotros lo dijimos incluso antes del mismo balotaje, cuando planteábamos, digamos, los dos modelos de gestión distintas y que también repercutían en la cuestión de educación. Deberíamos plantear y partir de qué concepto tiene Bullrich y el gobierno de Macri respecto de lo que es la calidad educativa, que seguramente es distinta a la que entendemos nosotros. Para nosotros la calidad educativa pasa no por medir resultados, sino por respetar derechos y por ir por más derechos, digamos, que los docentes en estos últimos años hemos conseguido, como fue la capacitación docente gratuita y en servicio y un montón de cuestiones más, y la misma recomposición salarial de la que hablaba Rodrigo. El tema es que nosotros entendemos que para Bullrich evaluar es medir. Y entonces estamos hablando de dos conceptos distintos. Los docentes sabemos lo que es evaluar y lo que es medir y la diferencia entre ambas cosas. Evidentemente, incluso acá, los mismos candidatos del PRO en la provincia de Santa Fe hablaban de pagar salarios en función de la capacitación, en función de otras cuestiones y otros criterios, y no del trabajo en sí. Nosotros tenemos otro concepto de lo que es el salario docente y de lo que es el trabajo del docente. Bueno, está la intención de la creación de un instituto que se dedicaría a medir esas cuestiones y demás. Siempre el tema de la evaluación ha sido un tema de mucha discusión en nuestro país, porque digamos, todo depende de lo que se mide, de lo que se evalúa, los criterios, y no se tiene en cuenta el contexto. Todo el mundo mira con mucha, digamos, nostalgia, como para implementar acá la educación en otros países como Finlandia y demás, pero acá estamos hablando de un contexto que es distinto. Acá estamos hablando... todo, el modelo Finlandia tiene que ser el norte de la educación acá, a nivel nacional y también en la provincia. Lo que pasa es que para nosotros la cuestión de la educación tiene que ir acompañada, como ocurrió en estos últimos años, de políticas sociales, como fue la asignación universal por hijo y tantas otras más, o sea, el que hacían que el chico... El docente en Finlandia no es el mismo que el argentino. Obviamente. El chico tampoco. Es una obviedad lo que digo, pero como para que quede claro, ¿no? No, obviamente, porque seguramente todas estas cuestiones de las que hablamos respecto de no solamente lo salarial, sino de las condiciones de trabajo, como decía Rodrigo, también repercuten en la salud del docente. La gente a veces alegremente dice, los docentes se enferman por cualquier cosa. No. Las enfermedades que tiene el docente, en su gran mayoría, tienen que ver con la situación laboral que yo lo que supongo también, me hizo un poquito de ruido las últimas declaraciones, o sea, con una fachada más de... utilizó otro concepto, no el de evaluación, pero sí está ligado directamente a productividad, parece, digamos, tomado como una empresa, ¿no? Pues justamente lo que decía Patricia, ¿no? Cuando uno evalúa, cuando nosotros los maestros evaluamos, lo primero que nos preguntamos antes de la evaluación es ¿para qué vamos a evaluar? ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos? Y lo que nosotros sospechamos por muchísimos motivos es que esta evaluación es una evaluación punitiva, es una evaluación a la que se quiere ligar nuestro salario, nuestro desempeño, nuestras funciones. Y la verdad que nosotros queremos discutir eso. Queremos discutir qué evaluar, para qué evaluar. Hay muchísimas cosas para evaluar. A nosotros nos encantaría evaluar las condiciones en las que trabajamos. ¿Por qué no se pone ese tema, por ejemplo, en una evaluación docente? Una evaluación institucional, donde la comunidad educativa también pueda participar,
La evaluación, lo que nosotros sospechamos es de que con esta intencionalidad de poder darle calidad a la educación, como generalmente se dice, es buscar una punta punitiva para todos los trabajadores, ligar nuestro salario a esa evaluación, ligar nuestro trabajo a esa evaluación, cosa que indudablemente nosotros no vamos a aceptar. Gracias a los dos. Gracias. Gracias, Gracias a Patricia. ustedes. Gracias, Rodrigo. No, por favor.